Quincué, muchas gracias por venir. El senador César Pachón también. El senador César Pachón también. Bienvenidos todos. Señor presidente del Senado, en sus manos queda esta rueda de prensa. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a acompañarlos en unos minutos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. La vocería van a tenerla en detalle los senadores y representantes que nos acompañan. Bienvenidos todos. Un saludo especial al representante John Jairo Hoyos, hace tiempo no lo veía, representante de las víctimas, me alegra verlo, porque vamos ahora a instalar las comisiones legales y lo haremos después de esta rueda de prensa. Este proyecto de ley que mis compañeros van a explicar, de iniciativa inicialmente del senador Iván Cepeda, el senador Gustavo Bolívar, el representante Jubinao, y luego acogido por la totalidad de la bancada del Pacto Histórico, podemos decir sin duda que es el proyecto del cambio del Congreso. Dije días antes de que la plenaria me hiciera el honor de elegirme presidente del Congreso que íbamos a acabar con la guachafita, es decir, que íbamos a trabajar más, que íbamos a recortar las vacaciones, que íbamos a garantizar que el ausentismo no fuera lo dominante, que íbamos a garantizar eficacia y transparencia. Y aunque eso, por supuesto, se puede hacer simplemente con voluntad política, metiendo el pie en el acelerador, el Pacto Histórico ha decidido, con los senadores que hoy nos acompañan y representantes, que eso se vuelva norma, que se transforme el funcionamiento del Congreso. Estoy seguro que a ustedes les va a gustar esta iniciativa que acompañamos con toda la decisión. Va a generar polémica al interior del Congreso. Yo quiero pedir por anticipado a los colegas senadores y representantes que escucharán esta noticia comprensión y sintonía con la opinión pública. La opinión pública, la ciudadanía colombiana exige cambios y los cambios son las reformas. La opinión pública exige un Congreso distinto, que trabaje más eficiente, más capaz, más honesto, cumplidor del compromiso del mandato popular. Y eso no se hace trabajando un día a la semana o dos, ni descansando 3 meses, ni ausentándose sin consecuencias. Eso se hace garantizando que cualquier congresista colombiano trabaje como espera el pueblo colombiano y que trabaje como trabajan los trabajadores colombianos, empezando a las 8 de la mañana o antes y trabajando tan tarde como sea posible. Y eso hace parte del proyecto que van a exponer nuestros compañeros. Así que los dejo con ellos. Este proyecto de ley es un proyecto apoyado por la totalidad de la bancada de gobierno del Pacto Histórico. Mañana será presentado como el primero de los proyectos de iniciativa parlamentaria en el segundo encuentro regional, en el segundo encuentro nacional, legislativo y programático de la bancada del Pacto con los ministros del gobierno entrante. Y en ese encuentro vamos a compartir también con ustedes la totalidad de proyectos de las reformas del presidente Petro que van en el primer semestre, con el cronograma específico que estuvimos trabajando anoche hasta muy tarde, de manera que ustedes verán mañana los días precisos de la radicación de los proyectos, del primer debate, del segundo debate, de las ponencias, para garantizar hacer lo imposible, y es que tengamos al terminar este semestre aprobadas todas las reformas que son el cambio mismo, como lo hicimos ayer. Tengo que agradecer además a la bancada del Pacto Histórico y a todas las bancadas que en una sola sesión al fin pusimos la puntada final después de una larga lucha jurídica y política para hacer viables las 16 voces de las víctimas, las 16 curules de paz. Y ayer, después de 2 años de congelamiento, de engaño, de entrampamiento, de promesas incumplidas a nivel nacional e internacional, el Congreso colombiano en una sola sesión aprobó el Tratado de Escazú, un compromiso con la vida, que es el compromiso con el medio ambiente, con la misma celeridad, con el mismo compromiso con el cambio, que son las reformas. Este proyecto esperamos sea ley de la República lo antes posible. Hay un orden, senador Iván Cepeda, que me han dicho para exponer cada uno de los temas del proyecto, de manera que los dejo. Creo que va a intervenir primero el senador Gustavo Bolívar, la senadora Catherine, y le pido al senador Bolívar
Bueno, es lo mismo. Para nosotros, bienvenido el ascenso. Entonces, después de que hable la representante Catherine, voy a pedirle al senador Gustavo Bolívar que me ayude a ordenar la exposición del proyecto, que voy a instalar las comisiones legales correspondientes a esta legislatura. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perdóname, una formalidad, representante, que me recuerda el senador Iván Cepeda. Como aquí está el secretario general, vamos a firmar el proyecto de una vez, porque él también se tiene que ir conmigo a instalar las comisiones legales, de manera que vamos a invertir un poco la cosa. Vamos a firmar el proyecto y luego asignarle el número respectivo. ¿Es este? La de paz todavía, la comisión de paz todavía no Aquí están está. todas. Ahora tenemos el que tiene el sello ya. Bueno, que es el bullying, el matoneo con el más chiquito. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, ahí mira, aquí tienes que firmar. Una sola copia, secretario. Y esto es lo que se me pone. La exposición de motivos también hay que firmarlo aquí. Aquí. Sí. Y creo que donde está el sello. El sello de la firma. Ya está bien. Me falta la mía. Entonces firman, por favor todos, firma el secretario y queda formalmente radicado. Se fue este proyecto. ¿Aquí? Me ayuda mucho si es que el aeropuerto, si es en tu casa. En mi casa personal. ¿Tu casa perfecta? Sí, pero entonces ya te compré. Esa está en ¿cierto? No, y la exposición de motivos. Hay que firmar otra más. El articulado y la exposición de motivos. Creo que sí. El senador Pachón también quiere firmar el proyecto. Pero ¿dónde está la segunda firma? Y la senadora Aida Quilcue. El cambio es de verdad. Ustedes reseñaron y nosotros celebramos que por primera vez en la historia una dirigente indígena, mujer, senadora, es la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y allí se va a producir un diálogo antes imposible, un diálogo que fue reemplazado de manera trágica en épocas recientes por las balas, por los disparos de la gente de bien, por la violencia, también por los actos violentos en el territorio. El diálogo que ahora será posible entre las comunidades indígenas del norte del Cauca, senadora Aida, y los empresarios, propietarios de la tierra y ciudadanos del sur de Cali, que están muy pendientes de esa conversación. Estamos seguros que ese diálogo será pacífico, productivo y justo, porque el cambio es de verdad, el cambio es con el diálogo y también es con usted. Muy bien, ahí estaremos. Muy bien, felicitaciones. Bien, entonces, formalmente radicado con todos los requisitos de la Ley 15 de la Constitución. Proyecto de acto legislativo 09-2022, Senado. De autoría de la bancada del Pacto Histórico. La Secretaría lo recibe y le dará el trámite correspondiente por orden del presidente en la misma mañana o tarde de hoy y será enviado a la Comisión Primera Constitucional Permanente, en fe de lo cual el secretario general firma. Muchas gracias. Bueno, Senador Bolívar, anticipo una pregunta que seguramente van a dar el representante Catherine, senador Sequera. Es un acto legislativo, va a tardar, por supuesto, los 8 debates. Los actos legislativos no podemos tramitarlos con mensaje de urgencia. Eso no significa que vamos a esperar para aplicarlo. La inmensa mayoría de las ideas, muy buenas ideas de los congresistas que originaron este proyecto, las vamos a aplicar con las normas actuales y con voluntad política, empezando por el recorte de las vacaciones, empezando por las sanciones al ausentismo y empezando por lo que vamos a poner a operar, que es la Comisión de Ética del Congreso. De manera que no es que vamos a esperar un año, les anticipo que muy probablemente, concertado con el gobierno, la próxima legislatura
El próximo semestre no va a empezar el 16 de marzo, sino el 1 de febrero del año próximo. Mes y medio más de trabajo para el Congreso. Muy bien. Bueno, Caterina, entonces vamos. Bueno, vamos a entregarles detalles de lo que contiene el proyecto de acto legislativo. Mi compañera Caterina va a hablar sobre el receso legislativo, las vacaciones que se conocen. Yo voy a hablarles sobre los salarios y mi compañero Iván Cepeda va a hablar sobre las nuevas inhabilidades que vamos a introducir dentro del proyecto. Entonces, tiene la palabra Caterina. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Yo soy la única congresista en representación del Partido Verde en esta rueda de prensa y quisiera iniciar también reivindicando esta agenda anticorrupción que nace de la consulta anticorrupción, que es una agenda del Partido Verde. Nosotros hemos, desde hace muchos años, en cabeza de la senadora Angélica Lozano, en su momento la hoy alcaldesa Claudia López, abierto este tipo de debates a la ciudadanía. Y gracias al apalancamiento de la consulta anticorrupción, Colombia empezó a prestarle atención a estos temas. Entonces, saludo y agradezco la generosidad de los congresistas del Pacto Histórico aquí presentes, que con toda la generosidad de nuevo me han invitado a ser parte de esta iniciativa, y decir también que este proyecto cuenta con el apoyo de la bancada del Partido Verde en pleno. Ya tenemos absolutamente todas las firmas, entonces pues quería hacer esa anotación. Estas medidas, por supuesto, como ustedes lo saben, no son para arreglar el déficit fiscal, no son para arreglar toda la corrupción en el país. No son medidas de corte populista, como algunas personas le llaman a veces a este tipo de medidas. Este tipo de medidas son de naturaleza ética. Son o persiguen un fin de justicia y buscan transformar el imaginario que hay hoy en la ciudadanía sobre el Congreso de la República, sobre su idoneidad, sobre su probidad. En últimas, es reivindicar la ética pública. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de medidas, sobre todo en un Congreso que el año pasado alcanzó niveles de impopularidad similares a los del ELN. Tanto el Pacto Histórico como el Partido Verde estamos comprometidos con que a través de esas iniciativas vamos a poder reversar esa desconfianza ciudadana y vamos a poder dotar de legitimidad a este nuevo Congreso, que creo que ayer ya demostró que realmente está comprometido por un cambio. Entonces, la primera medida que les queremos exponer es el tema del receso legislativo. Todos saben que actualmente el Congreso tiene 4 meses de receso legislativo. ¿Y esto por qué fue así? Porque en la Constitución del 91, en el momento de la Asamblea, revisando o teniendo en cuenta las condiciones de movilidad en ese momento, los congresistas ir a ciertas regiones antes les tomaba días. No era tan fácil como hoy ir y venir en un día en un avión. Pues se dan los 4 meses de receso bajo esa lógica. Era que los congresistas tuvieran el tiempo suficiente de estar en sus regiones, de estar con sus comunidades y construir los proyectos. Por supuesto que 32 años después, eso ya no es así. Las condiciones de movilidad ya no son así. Entonces no hay ninguna justificación técnica para que los congresistas tengan 4 meses de receso, menos aún pagos. Sobre todo porque en esos 4 meses de receso no solamente no hay sesiones, sino que no hay debates de control político y no hay control político al Ejecutivo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo con este primer acto legislativo? Reducir a la mitad ese receso. ¿Y cómo quedarían los periodos? Hoy, el primer periodo de sesiones arranca el 20 de julio y termina el 16 de diciembre. Y el segundo semestre de sesiones, que vendría siendo el primer semestre de cada año, arranca el 16 de marzo y termina el 20 de junio. ¿Cómo quedaría entonces con la modificación? Esto es el artículo 138 de la Constitución. El primer periodo de sesiones comienza el 20 de julio, como lo es hoy, y termina ya no el 16 de diciembre, sino el 20, una semana más. Y en el segundo periodo de sesiones ya no arrancaría el 16 de marzo, sino el 1 de febrero, concluyendo el 20 de junio. ¿Esto con qué fin? Obviamente, pues de que trabajemos más. O
sobre todo por la cantidad de tareas legislativas que vamos a tener con el nuevo gobierno. Y esto incluye, ya por la vía de las mesas directivas, porque esa no es necesaria con una ley, la ampliación de los días de sesión entre semana. El presidente del Congreso, Roy Barreras, ya ha dicho que va a convocar a más sesiones durante la semana. Recordemos que actualmente son 2 días de sesiones en el Congreso, martes y miércoles por lo general. Tanto el presidente del Congreso como el vicepresidente, que es el presidente de la Cámara, el representante David Racero, ya han confirmado que van a llamar 3 o 4 sesiones a la semana. Entonces no tendríamos solamente una reducción del receso legislativo en 2 meses, sino una ampliación del número de sesiones entre semana, con el objetivo nuevamente de hacer el Congreso más eficaz en su labor congresual. Entonces esta es la primera medida. ¿Quieres seguir? Bueno, muchas gracias. A mí me corresponde el tema de los salarios, que es un tema muy sensible a la ciudadanía. Digamos que no tiene un impacto muy grande en el ahorro fiscal, puesto que con un déficit de 83 billones, este salario viene a ser menos del 0,01%, pero sí tiene un significado muy simbólico, y es que tradicionalmente en Colombia esa brecha de desigualdad se ha ido abriendo en vez de irse cerrando. Y para ponerle un ejemplo, en 1990 un congresista ganaba 14 salarios mínimos. Hoy, sin el aumento que ya está por llegar, puede llegar a 40. Hoy es 37. Y ha tenido momentos en que ha sido 41 veces el salario mínimo. Esto es muy odioso con la población, sobre todo con una población que vive de las migajas y en la informalidad. Y que un congresista que trabaja mucho menos que un obrero gane 40 veces más, eso no tiene presentación en un país que nosotros queremos llevar a la igualdad. Y entonces por eso este punto es un punto de honor, básicamente, y es que los congresistas no ganemos en el futuro más de 25 salarios mínimos, que es de por sí muy alto ya, porque está en la media latinoamericana, pero muy por encima de la media internacional. Hoy, para que ustedes tengan idea, en Latinoamérica, en promedio, un congresista gana 27 veces más que un obrero. Nosotros aquí ganamos 37 veces, y si nos alzan este año, vamos para 40 veces. Entonces, hemos propuesto, es un tema muy complicado porque la ciudadanía está esperando que esto sea de inmediata ejecución, que a partir de que se promulgue la ley o el acto legislativo, ya nos bajen los salarios. La mala noticia es que no se puede, porque este proyecto, me recordaba Iván ahorita, se ha presentado 14 veces en los últimos años y siempre ha fracasado porque los congresistas tienen una artimaña, y es decir que ellos no pueden legislar en causa propia. Es decir, yo no me puedo subir el salario ni me lo puedo bajar, y se retiran y hacen todas las triquiñuelas, y entonces no hemos podido buscar una fórmula para hacerlo inmediatamente, también pensando que podrían venir demandas, porque cuando uno se lanza a una candidatura y hace unos préstamos, los hace sobre la base de lo que va a ganar. Entonces, por decirle algo, un senador se endeuda en 500 millones porque sabe que puede pagar cuotas de 15 millones. A esa persona no se le puede decir hoy, no, ya no va a ganar 35 sino 25. Entonces podrían venir demandas. El querer nuestro, y yo lo demuestro con los hechos, desde el primer año en que me posesioné aquí, ya pasé el proyecto para rebajar los salarios. El año siguiente pasé un proyecto para que ganáramos por sesiones, que me parece muy justo, y en el futuro insistiré en él, para que el que no quiera venir no venga, pero no gane plata, y el que quiera venir y sea juicioso gane plata. Ese proyecto también se hundió, lo he presentado los 4 años que he estado aquí, siempre lo han hundido, y entonces para blindar para que no se hunda, nos toca desafortunadamente hacer que tenga vigencia a partir de 2026, esta rebaja de salarios. Vamos a establecerlo en 25 salarios mínimos. Hay otro problema, y es que en la ley quinta, el artículo 4 de la ley quinta, amarra el salario de los congresistas a otros salarios altos de altos funcionarios como los magistrados, por ejemplo. Entonces, si nosotros no modificamos ese artículo, lo que estamos haciendo es bajarle el salario también a los magistrados y a otros funcionarios, altos funcionarios del Estado. Entonces, para evitar esto, vamos a hacer un pequeño cambio, y es que en esa ley dice que el salario de referencia para esos otros funcionarios es el del congresista. Entonces hoy vamos a poner que ese salario de referencia sea el del presidente de la República.
que básicamente gana lo mismo que un congresista. Entonces eliminamos esa parte para que la referencia en el futuro sea el presidente de la República, y ese artículo queda así, diciendo que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Entonces subsanamos ese problema, y la medio buena noticia es que estamos muy empeñados, y esto sí lo logramos con esta ley, en que por lo menos no nos suban el salario en estos 4 años. O sea, congelar el salario inmediatamente. Tan pronto como se promulgue este proyecto de acto legislativo, congelamos los salarios, y en 2026 ya empieza a operar este artículo de la rebaja sustancial a 25 salarios mínimos. Bueno, el otro punto que me correspondía contarles es el de los periodos. Vamos a limitar la estancia de los congresistas aquí. Hay muchos jóvenes haciendo política y muy pocas vías de participación, porque los congresistas solemos permanecer en promedio muchos años en el Congreso. Entonces, para darle oportunidad a toda esta juventud que hoy se ha politizado y que quiere participar, pues hemos limitado la estancia en el Congreso a 3 periodos, sumado su permanencia en Cámara y Senado. Es decir, pueden ser 2 periodos en Cámara, 1 en Senado, 3 en Senado o 3 en Cámara, o viceversa. Entonces, hubiéramos querido menos. Yo sé que el clamor de la gente es que sean 2. De hecho, yo suscribí con unos congresistas en 2018, si te acuerdas, Gloria, tú estabas ahí, un compromiso para limitar nuestra estancia aquí a 2 periodos. Es un compromiso ético que hicimos en una notaría, pero eso fue particular, digamos, no es una ley. Entonces, yo lo voy a cumplir, obviamente, y espero que mis compañeros que firmaron, suscribieron ese documento también lo cumplan, pero hoy en la ley va a quedar que sean 3 periodos, y de esta forma estamos liberando espacios para que los jóvenes también puedan llegar al Congreso de la República. Hoy tenemos senadores de 30 años, representantes de 26, 27 años, y eso a la democracia le da oxígeno, y nosotros queremos con este artículo que eso suceda así. Entonces yo dejo aquí mis 2 intervenciones, y ahora mi compañero Iván les comenta el resto del proyecto. Buenos días a todas las personas presentes, a mis colegas de las bancadas del Pacto Histórico y también de Alianza Verde, un fraternal saludo. Ya mis colegas lo han dicho, y también el presidente del Senado, Roy Barreras. Este es un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional que, como ya ha comenzado aquí a expresarse, reforma 4 artículos de la Constitución, en los cuales están claramente explicitadas las funciones, las causales de pérdida de investidura y el régimen de funcionamiento del Congreso y de los congresistas. Los artículos, simplemente los enuncios. 126 hace referencia a lo que señalaba ya el senador Bolívar, periodos de permanencia en el Congreso. El artículo 138 lo mencionaba ya la representante Jubinao, atañe a los periodos de receso de la labor legislativa y de control político. El artículo 183 de la Constitución, al cual me voy a referir explícitamente, habla de las causales por las cuales un congresista pierde su investidura y automáticamente también pierde la posibilidad de hacer política. Esto es una muerte política, hay que decirlo claramente. Y el artículo 187 de la Constitución, que pues determina el régimen salarial al cual se refería el senador Bolívar. El artículo 183, creo yo, es el que tiene la mayor carga explosiva y que va a provocar una discusión a fondo, porque fortalece definitivamente la causal de pérdida de investidura por ausentismo. Yo quiero explicar la trampa o el engaño que se ha hecho con este artículo. Un congresista puede perder su investidura, según el actual artículo 183, si falta durante 6 veces en 6 meses a sesiones plenarias en las cuales se vote un proyecto de ley o un acto de reforma legislativa. Eso significa que al siguiente semestre la cuenta vuelve a cero. Es decir, un congresista puede faltar, diga usted, 5 veces, y puede faltar 10 veces a las comisiones, y puede venir y registrarse
y salirse de la plenaria y la cuenta vuelve a ponerse en cero el siguiente semestre. Eso es lo que permite que aquí raramente ocurra que alguien pierde la investidura por ausentismo parlamentario. Ha habido grandes discusiones, una de ellas las promovió precisamente la representante Catherine Cubinao cuando descubrió que muchos congresistas presentan falsas excusas para no venir. Pues bien, la primera reforma a la causal de pérdida de investidura por ausentismo es que se va a acabar ese tipo de práctica. Y lo vamos a lograr haciendo las siguientes modificaciones. Primero, las faltas van a seguir siendo 6 por un año, es decir, se van a acumular las faltas que ocurran, en primer lugar, no solamente en las plenarias, sino también en las comisiones. Primer cambio importante. Se suman las faltas que hay en las comisiones también. Segundo asunto, las faltas que se suman en las plenarias no atañen simplemente a votar un proyecto, sino también a debatirlo. Es decir, que el congresista no puede venir, registrarse y salirse y de pronto volver a la hora en que se va a votar el proyecto. Tiene que participar en el debate, es decir, debe estar presente en toda la sesión. Y además de ello, se suman, repito, las faltas que se acumulen en las comisiones cuando se voten proyectos de ley. ¿Por qué no hemos incluido debate en la comisión? Porque en las comisiones hay frecuentemente audiencias, y estas son muchas, así que no podríamos añadir a esa causal, porque ya sería, a nuestro modo de ver, demasiado draconiano, que se sumen las ausencias a una audiencia congresual. Entonces, conclusión, congresista que falte 6 veces a plenarias o a sesiones de comisión donde se debatan el caso de la plenaria y se vote leyes, mociones de censura, también importante, o que se haga elección de dignatarios, puede perder su investidura. En segundo lugar, se crea una causal de investidura antimermelada. Esto es importante porque yo creo que aquí está el almendrón del problema. Y voy a citar exactamente lo que hemos dicho. Me permito leerlo. Dice: congresista podrá perder su investidura por obtener prebenda como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley, de acto legislativo o moción de censura o en ejercicio de la función electoral debidamente comprobada. Para efectos de la presente causal, se entiende por prebenda cualquier dádiva para sí o para un tercero en dineros, en especie u otra utilidad o en promesa de obtener cargos, contratos estatales o recursos públicos debidamente comprobada que recibe el congresista como contraprestación a la conducta descrita en el inciso anterior. Esto significa ni más ni menos que si se comprueba que un congresista ha votado o dejado de votar una ley o una moción de censura o cualquiera de los asuntos que discutimos y decidimos en el Congreso, pierde su investidura. El acto legislativo entonces corrige varios de los más graves problemas. No son todos, por supuesto, pero es un muy buen comienzo para comenzar a reformar el Congreso y cuenta con la firma de 40 congresistas en su radicación. Colegas quieran agregar algo, colegas de la Cámara, Gloria. Muy rápidamente, solamente decir que en la Cámara de Representantes llegamos 140 nuevos y nuevas. Y creo que eso es vital porque este tipo de proyectos lo que manda el mensaje es que estamos dispuestos a recuperar la imagen del Congreso y a recuperar la transparencia del Congreso. Creo que estas medidas que no voy a repetir son súper importantes. Si uno lo mirara en términos económicos, nos estaríamos ahorrando con la baja de salarios 53.280 salarios al año, y esto con prestaciones y demás serían como 80.000 salarios mensuales al año. Creo que eso es importante también para
el tema de esa diferencia salarial donde la gente pues gana un salario mínimo o 2 salarios mínimos, o donde las pensiones en Colombia en un 85% son menores a 2 salarios mínimos. Y creo que también es importante insistir en el tema de la captura corporativa. Digamos que uno de los problemas, y que a futuro tendremos que legislar también, es el tema del lobismo en el Congreso. Aquí no está regulado el lobby corporativo que se hace en las comisiones, en las plenarias, por los lobistas, que hacen que no se aprueben normas. Por ejemplo, hoy estamos en un desayuno sobre el tema de los ultraprocesados, las bebidas azucaradas y demás, y eso nunca se ha aprobado en este Congreso. Por ejemplo, ponerle un impuesto a este tipo de productos para desestimular el consumo, porque las grandes multinacionales y las grandes empresas hacen ese lobby ilegal, digamos, generando prebendas, generando contraprestaciones. El propio presidente Duque, cuando era senador, que fue financiado por las empresas que producen estos productos, se oponía y defendía el no cobrar impuestos a este tipo de productos ultraprocesados. Entonces creo que necesitamos corregir eso, y este Congreso pues va a tratar precisamente de evitar esa interferencia corporativa en las decisiones legislativas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera... ¿Ahí me escuchan? No, yo quisiera decir que justamente hemos llegado a un momento histórico, que parte de ese reflejo se dio el día de ayer, donde dimos un primer paso sobre el acuerdo de Escazú. Yo creo que es fundamental para quienes seguimos apostándole a defender la vida. Pero aún más, con este proyecto de ley, indica entonces que tenemos que empezar a sacar la corrupción desde el Congreso de la República. Y para quienes venimos de las comunidades, de la lucha permanente, de la dignificación de la vida, pues nosotros le apostamos a eso. Y estamos aquí para respaldar esas iniciativas. Ahora, desde la vicepresidencia de la Comisión Primera de la Reforma Constitucional, me parece importante que se den estos grandes pasos para que esa desigualdad, incluso en lo laboral, esa desigualdad que se ha dado en el país, empecemos a superarlo. Nosotros sabemos que no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque para quienes tienen esa costumbre de vivir de las componendas, de las dádivas, de muchas cosas, no va a ser fácil. Pero sabemos que tenemos que dialogar al respecto, tenemos que avanzar en esos cambios, y estamos pues hoy aquí, pero la bancada somos mucho más, y vamos a generar esos primeros caminos que nos permita entonces a dar esos primeros pasos en Colombia, que será la transformación, especialmente cómo se va a comportar el Congreso de la República, especialmente nosotros como senadores y representantes. Muchas gracias. Sí, cierro ratificando nuestro compromiso con este proyecto de acto legislativo que busca generar lo que la ciudadanía está solicitando: mayor trabajo de los congresistas, y al lado de todas las decisiones que se van a adoptar y que han expresado mis colegas, que este Congreso sea un Congreso de puertas abiertas, al lado de las comunidades, de los territorios y de los pueblos. Es una decisión que hemos adoptado como bancadas de gobierno para asegurar que cualquier paso que sea al interior del Congreso esté conectada con la decisión de las ciudadanías y del pueblo, que es a quien nos debemos los congresistas. Y de otro lado, anunciarles o ratificar lo que ayer se anunció de la decisión de crear una comisión accidental dedicada a la anticorrupción, de la cual haremos parte varios de los congresistas que estamos aquí presentes y de otras bancadas,
para asegurar precisamente que ese lobismo, el lobby que hacen hacia los congresistas para evitar que avance un proyecto de ley no se consolide, y también las presiones de los congresistas en lo que se ha denominado tradicionalmente la mermelada. Este Congreso tiene que cambiar y de cara al pueblo conformar también una relación permanente que garantice la transparencia y la no corrupción a su interior. Entonces, todo nuestro compromiso con este acto legislativo, y esperemos que muy pronto lo podamos celebrar junto a ustedes y junto al pueblo colombiano. Gracias. Bueno, ahora si quieren los periodistas hacer preguntas, bienvenidos. Sí, gracias, senador. Al representante de los senadores.